¿Qué es la Argentina para cada uno de nosotros? Yo creo que la Argentina es para cada uno de nosotros ese sueño colectivo inconcluso que está en la maravillosa poesía del himno nacional. Que algún día tenemos que ver en el trono de la vida cotidiana a la noble igualdad. Hoy la noble igualdad pierde por goleada. Cargill, acá nomás, sur de la provincia de Santa Fe, Puerto General San Martín, allí Cargill factura 200.000 pesos por minuto. Por minuto. Y no paga un solo peso de ingresos brutos. Piensen ustedes en lo que tiene que pagar una peluquería, una panadería, un vendedor de publicidad para soportar un programa de televisión. Tenés que pagar ingresos brutos. Cargill no lo paga. En ese sentido, la peluquera, la panadera, el muchacho que hace televisión, cobrando una publicidad de 600 pesos por mes, para el fisco de la provincia de Santa Fe, es más poderoso que Cargill. La noble igualdad perdiendo por goleada en el presente. La mirada de Belgrano buscando ver eso, que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Puerto San Martín, el misterio del dinero, el misterio del billete. Hasta hace poquito, ¿se acuerdan cuál era el billete de 20 pesos? El billete de 20 pesos era Juan Manuel de Rosas en la cara y en el anverso del billete una imagen del combate de Obligado. No sé si alguna vez fueron allí donde está Obligado, norte de la provincia de Buenos Aires, una cintura maravillosa que dibuja el río Paraná allí, hace una terraza de Obligado realmente hermosa, muy cerquita de la localidad de San Pedro en la provincia de Buenos Aires. Allí está la imagen, las cadenas, 3 cadenas tiraron en el río para que no pase la flota imperial más poderosa de la tierra, franceses e ingleses juntos, 55 bergantines, 20 buques de guerra avanzando por el río Paraná hacia el Paraguay. Esa era la idea. A eso había que oponerse. Las 3 cadenas. Sin embargo, la historia lo dice con claridad, un francés, un marinero, muy grandote y con mucha fuerza, en 5 minutos, con un mazazo terminó con las 3 cadenas. Pero pasó la historia. 20 de noviembre de 1845, el Día de la Soberanía. El día del combate de la Vuelta de Obligado. Pero mirá la que nos cuenta. Nos cuentan el principio de la historia con una derrota. Y nos dicen que la soberanía se recuerda con una derrota. Nosotros que peleamos por la soberanía, de tener lo nuestro para nosotros, ese es el concepto de soberanía, cuando lo quisimos hacer perdimos. La memoria dice, derrota digna de los argentinos, campeones morales diríamos en el fútbol. Lo cierto es que ese 20 de noviembre de 1845 se inicia un proceso, se denomina la Guerra del Paraná. Los ingleses y los franceses pasan, van al Paraguay, pero cuando vuelven los volvemos a enfrentar. Lo enfrentamos en el Tonelero, a la altura de Ramallo, lo enfrentamos en San Lorenzo, y el 4 de junio de 1846, acá, en la provincia de Santa Fe, en lo que es la angostura de Punta Quebracho, le ganamos. Y ahí había abuelos, padres y chicos jóvenes peleando. Había mujeres peleando. La angostura de Punta Quebracho. ¿Dónde es eso? Puerto General San Martín. ¿Dónde es eso? ¿Dónde está Cargill? Cargill, que corre el monumento nacional, que era una cruz que recordaba Punta Quebracho, lo corre 200 metros para poner allí su alambrado. Porque la multinacional hace lo que quiere. Si vos le preguntás a muchísimas maestras, maestros y profesores de historia que te cuenten la historia de Punta Quebracho, es muy probable que no lo sepan. Y es muy probable que ninguna santafesina y ningún santafesino sepan que nosotros, el pueblo santafesino, nuestros ancestros, le ganaron a las flotas imperiales más poderosas de la tierra. No nos enseñaron eso. El Día de la Soberanía debería ser el 4 de junio por aquella victoria en Punta Quebracho. Pero no convenía que eso se supiera y se recordara de esa manera. ¿Saben por qué? Porque no conviene que se sepa que el pueblo, cuando se junta y decide pelear contra el más poderoso, le puede ganar. Y como no convenía eso, contaron el principio de la derrota de la Guerra del Paraná, no el final donde ganamos. Los 55 bergantines, que eran barcos, por sobre todas las cosas, con mercadería que traían de los puertos de Liverpool, de todas las cuestiones inglesas, ¿para qué? Para empezar a sofocar
a ese desarrollo incipiente industrial que fue Paraguay. Por eso después viene La guerra del la guerra Paraguay. del Paraguay. Por Nosotros eso acá que escribimos de esto. Es impresionante. Había que destruirlo a Paraguay y lo destruyeron. Pero bueno, la idea de Inglaterra era eso, de empezar así en 1845 llevando todo eso. Cuando llega acá, con el conflicto que habían sucedido con los franceses en 1839, en 1845, es la excusa justa para ser acompañado a esa carga comercial con 20 buques de guerra, de franceses e ingleses. Principal potencia del mundo. Entonces Rosa dice, bueno, vamos a mandarlo a Lucio Mansilla, comandante de las tropas, para ver ahí en la vuelta de obligado, a ver si le podemos ganar. Lo hace pedazo. Se pierde. Van hasta Paraguay. Pero cuando empiezan a volver, de nuevo, Mansilla empieza a armar lo que queda. Y lo que queda son gauchajes, familias gauchas. Y la gran victoria se obtiene el 4 de junio de 1846, acá, en Punta Quebracho, en Puerto General San Martín. Le ganamos a la flota imperial más poderosa de la Tierra. Y plantean la rendición incondicional. Imagínate eso. Eso hace la autoestima, al orgullo. Contale a una chiquita, a un chiquito de los quirquinchos que nosotros le ganamos a los más poderosos de la Tierra. La terraza era maravillosa, está a 40 metros del río, pero igual después se bajaron y hubo pelea y ahí le ganamos también. Nunca se le contó esto a las chicas y a los chicos de Santa Fe. Nunca se le contó a las chicas y a los chicos de la Argentina. Nosotros le ganamos a la flota imperial más poderosa. Repetimos la fecha. 4 de junio de 1846. Y el mito de Gaucho Rivero es que justamente termina perdiendo la vida después de que lo torturan en Inglaterra, pero lo dejan vivo. Termina perdiendo la vida en la batalla, el combate de la Vuelta de Obligado. Lo cierto es que esa historia, si vos lo contás de pibes, si vos le decís, nosotros acá le ganamos, es otra historia. Por supuesto. Es otra historia. La batalla de Punta Quebracho. Lo que pasa, ¿qué haces con el relato histórico? Con lo que haces con el relato histórico, algún día lo oficializás. Eso pasó con San Martín. 1934. Es como yo siempre digo que la independencia de los santafesinos es en 1815, ¿no? En 1815. Totalmente. 29 de junio de 1815. En Arroyo de la Chica. Arroyo de la Chica. Exactamente, artiguista. Es así. Y bueno, Es así. Nosotros lo dijimos en la Cámara de Diputados. No sé cómo me miraban, porque además no corriente, ni misiones, no te lo enseñan. Pero por eso está maravilloso después ir a las provincias y ver eso. Por ejemplo, yo cuando fui a Tucumán investigando lo de Belgrano, lo primero que quise ver, che, ¿cuáles son las escuelas que Belgrano había legado? ¿Se acuerdan que cuando ven a Tucumán, las 4 escuelas? claro, le dicen, tomá toda esta plata, y Belgrano dice, no, fundemos 4 escuelas. Bueno, 40.000 pesos. exactamente. Eso se terminó de construir en el año 2006. Yo siempre digo lo mismo. El tamaño de la mentira argentina se mide en los años que demoraron en construirle las escuelas a Belgrano. Así de grande es el tamaño de la mentira de la historia oficial argentina. A eso quería ir. En 1934 hay un decreto de la primera dictadura. ¿Por qué la primera dictadura? Porque el 6 de septiembre de 1930 se da el primer golpe de Estado contra el gobierno de Irigoyen, contra el segundo gobierno de Irigoyen. Uriburu, Justo, Castillo instala en el 1934 un decreto. El decreto se hace ley. El decreto se hace ley y dice prohibido discutir a San Martín. Y a partir de ese momento no se discute San Martín. Era impresionante, era la historia oficial absolutamente decretada. Y por lo tanto, ni se te ocurra pensar, como pasó, que San Martín puede ser hijo de una guaraní como Rosa Guarú, porque ahí el Instituto Sanmartiniano te salta a la yugular. Ahora, si vos decís, como dijo un juez de la provincia de Buenos Aires, Juan Bautista Sequial, que San Martín era un agente inglés, no se calienta, porque es Inglaterra. No se calientan. Ahora vos decís que un guaraní, se te ofende, porque claro, está todo el racismo que tenemos adentro, la cuestión de clase. Hamilton pone esto de que San Martín en realidad era hijo de Rosa Guarú. Es una historia novelada. Hamilton dice, esto es novelado. Se le hizo un piquete del Instituto Sanmartiniano. Pero ¿sabes por qué? No era la indignación de que podría haber sido un emisario inglés. La indignación era porque el tipo decía, hijo de guaraní. Y entonces Gregoria Matorra, ¿qué onda? Gregoria Matorra era la compañera De San Martín. de San Martín. Hay un libro maravilloso que probablemente lo tengan. Para mí el mejor libro de San Martín que se escribió
se llama Seamos libres, lo demás no importa nada, que es una frase de San Martín, de Norberto Galasso, que recopila todos los libros de San Martín, todos los libros. Y ahí es maravilloso, porque pone la partida de nacimiento de la hermana de San Martín. San Martín tuvo 7 hermanos, y entre 2 hermanas. La partida de nacimiento de la hermana es junio, supónganse, de 1778. Entonces ahí está todo mal. Porque la fecha oficial del nacimiento de San Martín es el 25 de febrero de 1778. ¿Cómo la misma mamá parió en febrero y después en junio? Los números no dan. Claro, entonces ahí, viste, empieza todo esto, de cómo te construyen una mitología y claro, se evitan entre otras cosas problemas mayores. ¿Cuál era el problema mayor? Y que así los guaraníes tenían mucha ascendencia, que pasa lo que pasa con Cabral. Yo fui al lugar donde nació Cabral para escribir sobre Cabral. Saladas de Corrientes. Bueno, y en Saladas de Corrientes te dicen, este era un negro esclavo. Y se llamó Cabral, porque en realidad no sabemos cómo se llamó, porque Cabral era el dueño del campo, el patrón, que había violado a la madre, pero como tuvo un pibe lo quiso dejar como peón, nada más, y no lo hubiera matado. ¿Cómo se cuenta la historia? Se cuenta en función de lo que vendrá, para que los que vengan pidan permiso en la historia. ¿Quién hace posible a San Martín? ¿Quién hace posible a Belgrano? ¿Quién hace posible a Maipú o Maipo? Como quieran. ¿Quién hace posible eso? Las grandes masas que lo siguen. Lo colectivo hace que el individuo se convierta en líder. Por eso es tan importante verlo. Nosotros hacíamos este análisis del billete de 20 pesos y decíamos, Rosso es una figura controvertida. Lo del combate de obligado es muy interesante. Día de la soberanía. Se sabe en la provincia de Santa Fe que ganamos en Punta Quebracho, no se sabe. ¿Por qué? Porque no conviene que se sepa que si un día pudimos, tal vez otro día también podamos. Y eso es lo que no conviene que se sepa. Por eso nosotros seguimos en el libro y nos metemos en el hoy dibujito que reemplaza a los viejos dibujitos de los próceres. Belgrano ya no está más. San Martín, el padre de la patria, 5 mangos valía San Martín. El famoso padre de la patria que echan de la patria. Está 30 años exiliado el cuerpo de San Martín. Recién lo traen en 1880. Muchos no lo querían al papá. Lo trajeron recién en 1880. No convenía que se supiera lo que hizo San Martín. San Martín gobernó 3 veces. Capitán general en Chile, protector general del Perú y además gobernador de Cuyo. Y cuando lo fue, Bartolomé Mitre lo cuenta. Mitre dice en su libro sobre la emancipación sudamericana y el general San Martín, dice con claridad, lo primero que hizo San Martín, repartió las tierras en partes iguales con los huarpes y con los gauchos. Decomisó los bienes de la iglesia, todo en pos de la construcción del primer ejército latinoamericano en operaciones, que es el ejército de los Andes. Hizo el primer plan de vacunación de la Argentina y dijo que era obligatorio que las chicas y los chicos menores de 18 años tenían que ir a la escuela. Y hizo un decreto, decreto número 2, cuando fue gobernador de Cuyo, protector general del Perú y capitán general de Chile. Prohibido emitir metálico para pagar cualquier compromiso con el extranjero mientras existan necesidades internas. Entonces, cuando cualquier pelafustán se para el 17 de agosto y dice hay que seguir el ejemplo del padre de la patria, uno tendría que decir al mejor estilo Diego Maradona, empezá vos, fierita, empezá no pagando compromiso con el extranjero mientras existan deudas internas, porque eso hizo San Martín. Y porque San Martín hizo eso, lo echaron. Por eso lo terminan exiliando y por eso cuando murió, bien muerto está. Lo trajeron 30 años después al padre de la patria. 30 años al papá de todos nosotros lo dejaron afuera. 5 mangos San Martín. Bueno, ya no está más San Martín. Y Rosas, el billete de 20 pesos, ¿por qué imagen es reemplazada? Un guanaco, exactamente, un guanaco. Mirá qué imagen. Rosas es reemplazado por un guanaco. Es muy interesante. Ahí está. Esa es una visión muy linda y nosotros usamos esto de los dibujos en los billetes para esto que yo les decía antes. Cuando llegás a las escuelas y para no aburrir a los pibes, empezás a decir, mira, el guanaco reemplaza a Rosas. Rosas vale igual que un guanaco. Rosas es un guanaco, te decía.
Y ahí hay toda una visión política de la historia. Lo mismo pasa con el billete más grande. El hornero en el billete de 1000 mangos. Es que el hornero es el billete más poderoso hoy. ¿Qué es el hornero? Entonces nosotros analizamos la historia del hornero como pájaro nacional. Y se van a encontrar que el hornero es el símbolo, por sobre todas las cosas, del pájaro que construye su casa y que lo defiende. Y nada más. Es una buena metáfora. Antes, ¿cuál era el billete de mayor circulación y el de mayor poder económico en la circulación de la vida cotidiana? El de 100 pesos. Los billetes, con los próceres, tal como los conocimos hasta ahora, fue una construcción de Menem. En 1992, Menem dijo, estos son los próceres, para mí, los más importantes. San Martín, 5 mangos. Belgrano, 10 mangos. Rosas, 20 mangos. 50 para Sarmiento. Es interesante, porque la figura de Sarmiento es muy interesante. Y 100 mangos, el prócer de los próceres para Menem, que era Roca. El que produce terrorismo de Estado y apropia las tierras de los pueblos originarios a favor de un Estado que tiene relaciones carnales con el Imperio Británico.